Y dicen que todo es perfecto tal cual es. Y bueno, ya estamos conectados para el día de hoy platicarte acerca con nuestro especialista en neurodesarrollo que no saben cómo te quiere. Sí lo saben. Sí lo sabes, cómo te quiere nuestra querida tribu, cómo se conecta, cómo aprovecha las conexiones que hacemos contigo para poder hablar desde esta especialidad que tienes de neurodesarrollo, de educación, de psicología, de aprendizaje. Y el día de hoy te traemos el tema de la neurociencia del aprendizaje, que esto les va a encantar porque últimamente la neurociencia nos está ayudando a entender muchas cuestiones que pasan acá a nivel cerebral y también nos quitan un peso porque a veces pensamos que uno no puede, que no se sabe, que no, que es una cuestión solamente que te está sucediendo a ti. No, cuando conoces los procesos que están a nivel cerebral, entonces una de dos, una te das cuenta dónde estás parado y la otra, qué herramientas tienes para poder aprender, avanzar, solucionarlo y para eso está con nosotros la experta directora del Centro de Neurodesarrollo Little Steps y bueno, pues cómo empezamos a hablar de este tema que nos traes tips muy concretos, preparado el tema padrísimo y Begoña ya está conectado, nos dice feliz día. Nos dice que somos unos angelotes. Gracias. Gracias, porque siempre digo, Begoña, y la verdad, gracias, porque sé que estás ahí. Lo que pueden ver ustedes en nosotros es también lo que habita en ustedes. Y bendigo esta comunidad, la comunidad del aprendizaje, la oportunidad y la realización. Pues empezamos con todo. Vámonos como hilo de media. Híjole, no, pues ya nos fuimos. Así de, a ver, ¿cómo empezamos a hablar de neurociencia y aprendizaje? Mira, estas palabrotas de ahora, ¿no? La neurociencia, eh, es que ahora todo es neurociencia, Así. ¿no? Y Y siempre ha entonces, sido, no nada más que. es lo que te iba a decir, entonces, pues es un término que está como más de moda y lo estamos aplicando a todo, pero realmente cuando le escudriñas, pues es lo mismo que siempre ha existido, ¿no? Es ir a ver qué es lo que puedo hacer de una manera diferente, conociéndome primero, cómo es que funciono, cuáles son mis necesidades y mis expectativas. Cuando yo tengo estos tres puntos muy claros, entonces voy a poder saber qué necesito y cómo puedo aprender mejor o cómo puedo trabajar mejor digo, esto se aplica para todo, ¿no? Pero definitivamente ahorita en esta cuestión de aprendizaje, ¿qué es lo que tendría yo que hacer para poder optimizar estos procesos conmigo misma, con mis hijos, que son mi mayor pretexto, ¿no? Para aventurarme a hacer algo y de qué manera es lo óptimo. Entonces, esta cuestión de neurociencia lo que está haciendo es ayudarnos a investigar un poquito más de cómo es que cómo funcionamos. Que si combino un proceso con otro, esto sí funciona, no, esto más o menos. Entonces, de esta manera, el poder ver que si mi hijo tiene 3 años, tiene 5, yo que tengo algunos, no les voy a decir cuántos, y necesito optimizar Media docena. porque se me están olvidando cosas, porque estoy siendo muy despistadísima, porque no lo sé, algo pasa. Entonces, cuando ya tengo claro qué es lo que necesito y qué es lo que quiero, empiezo a ver, ¿no? A ver qué es lo que pasa. Pero para todo hay generalidades, ¿no? A ver, yo tengo los mitos del aprendizaje. María Isabel, te mandamos un abrazo, gracias por estar conectada, ya nos está saludando. Ahorita vamos, mándenos saludos, díganos desde dónde nos sintonizan, dónde nos escuchan, porque el día de hoy es una invitación hasta checar cómo andamos en el aprendizaje. Porque uno de los mitos, y yo me acuerdo, no sé exactamente la fecha de edad, pero que decían que tú casi, si no aprendiste a los veintitantos, ya se te fue el tren y ya no pudiste aprender. Mentira, falsedad, ¿qué onda? Porque ahora la neurociencia está rompiendo todos estos esquemas. ¿Cómo era el dicho? Ya voy a estar como el Chespirito. Yo a mí los dichos siempre Que me no. los sé al revés. Chango viejo no aprende maroma nueva. Ese Ese era el ¿verdad? mito, ¿no? Sí, sí. No, sí, sí aprendemos. Chango viejo y no tan viejo y el nuevo, sí, sí aprendemos. Neurodesarrollo es el desarrollo cerebral de todo el tiempo de vida, ¿no? Siempre hay neurodesarrollo. Y entonces la neurociencia estudia la forma en cómo optimizar estas cuestiones para no solamente el aprendizaje, sino para toda la cuestión funcional, ¿no? Entonces, esta cuestión de que si ya eres viejo ya no puedes aprender, no, más bien no aprendes al mismo ritmo que hace 10 años, que un niño de 5, que
uno de 10 años después. No se aprende al mismo ritmo. Pero también mucho depende del hábito que tú tengas. Es lo que te iba a decir. O sea, una cuestión es que tú tienes 30 años, ¿sí? Pero la vida que has llevado tú de 30 años no tiene nada que ver con la vida, el tipo de salud neurológica y física que tiene un chico de 20 años. Porque a lo mejor este chico de 20 años ha tenido una situación muy precaria o una situación muy precaria en la cuestión de nutrición celular, de estimulación también neurológica, y no ha tenido las oportunidades que tú de 30 años sí. Por ejemplo, que tú pues tengas una cuestión de hábito de ejercicio, de alimentación, de sueño, de que estés acostumbrado a estar así activamente pensando, creando, haciendo. No es lo mismo una mente creativa de un diseñador a una mente en donde nada más estemos pues viendo al infinito y más allá y no haciendo nada. Es diferente la evolución que tiene el cerebro. Entonces, desde esta perspectiva, podemos ver diferencias más aparte todo lo que esté implicando tu rol como persona. Porque obviamente si nosotros no acostumbramos al cerebro, no lo entrenamos a pensar y alguien más siempre piensa por nosotros, como ¿por qué se va a esforzar ahora? Entonces, obviamente, influyen muchísimas cosas que son las generalidades que te digo que hoy vamos a revisar, ¿no? Entonces, Ok. sí, Mira, que te chango voy a viejo se decir, aprende maroma nueva. y te voy a decir algo. Aparte, curiosamente lo que está pasando es que la memoria que tienen, por ejemplo, las personas que ahorita tendrían entre 60 y 70 años, fíjense, es al revés. Creo que está mejor que la memoria de los jóvenes o de los chavorrucos que ahora estamos. ¿Por qué? Porque su manera de crecimiento y evolución no tenía tantos distractores como nosotros y tanto flachazo, tanta información, y entonces eso ha implicado que nuestro cerebro trabaje a marchas forzadas y que requiera todo un gasto energético que a lo mejor nuestros padres o los abuelos no lo tenían, porque era una sociedad más tranquila, más calmada, no había tanto estrés, y eso influye en la cuestión de memoria, de aprendizaje. Por eso hay gente adulta que ves de adulta mayor, bueno, ahorita adulta mayor, No, no le si te pongas digo años, no sé, 60, no le no, pongas es que años, si te digo 60 es Maribel Guardia. ¿No? O sea, adulta mayor, que digamos ya más, que quieren, 80 años, tienen una memoria prodigiosa. Y ahorita los chavitos, y a nosotros nos preguntan un teléfono y no nos acordamos. Es más, muchos ni se saben el teléfono propio. Exacto. Entonces, pues sí, obviamente esto que dices de cuestión de hábitos es muy, muy importante. Y cómo estos mismos hábitos, ahorita, estos chicos que antes eran los millennials, ahora que, ¿cómo son? Centennials, creo. Vamos en centennials. Voy a hacer un Eso, programa de eso. ¿En qué generación está muy estamos? padre todo eso. Ahora estos chicos, tanto los millennials como los centennials, están degenerando procesos. Y procesos me refiero a que ya pues las generaciones anteriores habían adquirido, porque se dice que el cerebro desde la gestación hasta los 24 años lleva un proceso de evolución y se concretan estos procesos a los 24. Se suponía, hace generaciones. Pero ahora con todo esto, pues tiene que irse modificando. El que se terminen los procesos no quiere decir que ya no puedas aprender. Digo, volviendo a dar recursos para contestar la pregunta anterior, pero definitivamente tampoco me está diciendo que realmente se terminen los procesos en ese momento, porque el último de los procesos es la toma de decisiones. Y entonces, ¿cómo tenemos a adolescentes tardíos de los 35, 40 años, ¿no? Todavía que no saben tomar decisiones, y que la generación de alternativas para solucionar las cosas pues tampoco se le han dado, y esos son procesos que nos indican que tu cerebro ha terminado de crecer, de concretar, de evolucionar, pero no de aprender. Y para el cerebro, si lo viéramos neurológicamente, el aprendizaje es hacer conexiones nuevas. Eso es aprender. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a darnos cuenta si estamos aprendiendo o no, si ya estamos aprendiendo menos? Cuando dejo de ser creativa, cuando dejo de hacer cosas divergentes, cuando dejo de estar generando
diferentes alternativas de solución y solamente me concreto en 4 o 5, en 2, 3 y de ahí no salgo y me bloqueo, me pongo ansioso, es porque ya he dejado de entrenar a mi cerebro para poder aprender. Entonces, lo que aplica para niños y para adultos, lo que hoy es la propuesta es decir, a ver, anoten, primer punto, un aprendizaje siempre, 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 y aquí el nunca y siempre no me gusta ponerlo, pero ahorita siempre es, asócienlo con una emoción. Positiva. Apenas te iba a decir, a ver, lamentablemente aprendemos cosas buenas, cosas tristes, cosas no tan buenas, porque depende mucho de nuestra perspectiva, ¿no? Ok. El calificativo, ¿no? Porque la situación es, nosotros le ponemos la emoción. Pero entonces, aquí el asunto es, tú vas a aprender que no vas a agarrar el sartén o la olla que esté en la lumbre con la mano así, porque sabes que te quemas. Ah, ok. ¿No? Eso fue una experiencia con una situación de sensación negativa, Ah, pero ya te quedó en la memoria. ¿Aprendiste? Pues no de la mejor manera, pero aprendiste. ok. ¿Ok? Entonces también vas a aprender a cómo acomodar las vasijas, a cómo acomodar las cucharas y todo cuando estén cocinando porque estabas con la abuelita y te estaba enseñando a hacer, no sé, el arroz con leche delicioso que le queda. Y tú dices, ¿qué pasó ahí? Lo asociaste con una situación emocional positiva y aparte gustativa y entonces aprendiste no solamente la receta, sino el cómo cuidarme para no quemarme. Entonces, ¿te fijas que esta cuestión de quemarme y no quemarme está aprendida? Pero entró en diferente forma. Y muchas de estas situaciones que son asimiladas, sobre todo de niños, con una situación emocional fuerte, son las que luego los viejitos Se acuerdan. exactamente. Porque van a esa memoria, van a esa memoria de emoción. Y ¿qué sucede con las cosas de la escuela? Cuando, perdón, estaban aprendiendo, no le metían mucha emoción. Entonces de esas cosas no se acuerdan mucho, ¿no? Que A nada menos, más era, no, deja tú antes, ¿no? Con la regleta era el no, aprendizaje. apenas te iba a Con decir, sangre a la menos letra de entra. que haya sido tu tío, tu abuelita, tu mamá, no sé quién, que te contó la historia de Emiliano Zapata y no sé qué, y estaban todo el mundo ahí, y dices, bueno, pero eso, o a menos que te hayan dado con el borrador y se en la cabeza, o esas cosas que se usaban antes. Yo no sé si ustedes supieron, ¿verdad? Pero me cuentan que por ahí sucedían. Y que dices, ay, tengo que poner atención y tengo que trabajar y estábamos viendo este ejercicio y por eso me acuerdo. Entonces, aquí el primer punto es, un aprendizaje lo asociamos con emoción. Para que realmente nosotros podamos hacer un vínculo más fuerte y que se quede, al menos en un momento, en la memoria. ¿Qué tendríamos que hacer para que se quedara? Vincularlo con otras situaciones, para que entonces estas asociaciones o vinculaciones sean las que afiancen. O sea, no solamente voy a sentarlo así, sino esto que estiro la mano son por las vinculaciones que es necesario hacer, porque entonces a un recuerdo yo voy a llegar por diferentes vías, Ok. no solamente por la emoción. Entonces, primero pues hacemos esto. Y después de decir, ok, se lo voy a contar como si fuera una historia y me voy a disfrazar y no sé qué, y entonces vamos a estar todos contentos y va a ser una obra como de teatro. ¿Qué estás haciendo ahí? Estimulando todos los Y canales. estás siendo creativa, estás siendo divergente. Le estoy proponiendo una forma diferente de cómo meter la información. Ok. Entonces el siguiente paso es ser creativos. Pero para ser creativos, ¿qué tendríamos que hacer? Investigar qué es lo que te interesa. O sea, también llegar con el tema. Ya resuelto aquí, elaborado. Ok. Digo, la improvisación a muchos se les puede dar, pero aquí la cuestión es que es importante saber lo que la otra persona a la que le voy a dar la información, de qué manera filtra, de qué manera, a lo mejor uno es más rítmico, a lo mejor el otro es más visual, y yo le estoy presentando las cuestiones visuales a un rítmico cuando es más fácil que me lo aprenda con una canción. Yo me acuerdo que en la secundaria a una de mis hijas le decían, oye, es que para la fórmula fulana de tal, que es así larguísima y complicada, tienes que hacer una canción. Ah, padrísimo. Y yo decía, ¿qué? ¿Cómo vas a hacer una canción? Y entonces empezaron a hacer un rap.
de esa fórmula. ¡Ah, qué padre! Y se les quedó, pero al dedillo. Y es fecha que no se les olvida. Entonces, dices, oye, qué buena onda, ¿no? ¿Qué estás invitando a ser creativa? Fíjate, y también, y ahorita pásame para poder mandarle saluditos. Fíjate que lo que he aprendido últimamente, o más bien, dicen que en realidad lo recuerdas, ¿no? Lo que he recordado últimamente es que el cerebro tiene tanta habilidad que a veces pensamos que si no poseemos el método correcto del aprendizaje se va a activar algo. Y se los voy a explicar, y creo que hasta les compartí por ahí un escrito acerca de cómo tu cerebro, cuando le mandas el estímulo correcto, siempre va a llevarte a ese punto de aprendizaje. Al menos que haya algún detonante de alguna deficiencia en el proceso de aprendizaje, que lo tratas tú como especialista en neurodesarrollo, pero regularmente el cerebro es muy sabio. El punto es que a veces no lo dejamos, porque como cuando vamos a aprender algo nuevo, hay una parte de nosotros que nos hace creer que sabemos. Y es la resistencia de, es que tengo que saberlo. Pues no, es algo nuevo, ¿por qué lo vas a saber? Y no nos gusta equivocarnos. Entonces, esos dos son los primeros obstáculos que no te permiten aprender, porque una, no tendrías por qué saberlo. Y la segunda es no tendrías por qué estar fingiendo que no te vas a equivocar en el proceso. Sí. Y se los platicaba que me metí a una clase de steps que jamás en mi vida había hecho y tiene que ver con motricidad. Y según yo, era muy buena en motricidad. Ahí me di cuenta que ni es cierto. Ahí me di cuenta que no, y me di cuenta que yo quería en el momento de la clase ir como, ¿cómo se llama? Anticipándome a movimiento, pero ¿cómo? Si no sabía. Entonces, cuando dejé la resistencia, dije, a ver, para empezar no sé, entonces observa, pero yo quería mecanizar cada proceso y no me funcionó así. En mi proceso de aprendizaje, lo que hice fue, confía en neuronas espejo, tú solamente ve al profe, no te preguntes cómo le está haciendo y tú nada más deja que fluya, tú nada más súbete y ahí bonito, te sale. ¿no? Y ese es otro Y tema. eso fue lo que fui haciendo en el proceso y ahora ya les puedo decir que no es que sea experta, pero ya les hago el paso redoblado con triple vuelta, ¿no? Así. Ok. Pero me di cuenta y está padrísimo porque me encanta esa clase porque en verdad ya cuando piensas que tienes el paso te cambia algo diferente y luego te lo tiene que espejear. No, me encanta porque ahí es cuando me reta a de no que ya te la sabías. En verdad, ese tipo de cosas en la vida es por si andas medio pentonteando, mete retos para que nuevamente tu cerebro recobre ese proceso de aprendizaje que te llevó. Y fíjate, ahorita acabas de comentar dos de los siguientes puntos, ¿verdad? No le pasé nada del tema, Pero como pero pues ya le sabe. Ya tenemos Es que aquí. una es, tienes Muy que ser incluido. creativa, tienes que ser muy creativo, tienes que ser divergente, siempre estar cambiando cosas. Es importantísimo que cambies el ambiente, que no sea siempre el mismo. Estamos hablando de que no necesitas ser maestra para estar viendo esto, sino de tu misma persona, de tu día a día. Pero aparte de que te tienes que plantear retos. ¿Ahora qué voy a hacer? No, bueno, pues es que ya lo hice así. Sí, ahora le subo de nivel. Ahora lo cambio completamente. Ahora lo hago con la otra mano. Ahora pienso entonces que lo voy a hacer con los ojos cerrados. No sé, lo que sea que estés aprendiendo, es importante que tú misma le vayas cambiando y, digamos, evolucionando el aprendizaje. Ahora ya aprendí y ya puedo manejar automático, ahora voy a manejar estándar. Ahora voy a aprender cómo estacionarme de reversa si es que estás en ese proceso. No lo sé. Siempre es importante ponerte retos, pero aparte es muy importante que asocies lo que estás aprendiendo con una buena emoción, con creatividad, con movimiento. Si no pones movimiento, difícilmente cuando yo hacía así, haces estos vínculos, porque el movimiento va a hacer que realmente se fije ese... Que se afiance. Exactamente, ¿no? Y que entonces no solamente sea para ese solo lugar en el que se quede, sino que se vaya a todo lo demás. Entre más conectemos los hemisferios, más conexiones se está haciendo y más se fortalecen. Es como si ustedes vieran que fuera una carreterita, unas vías, unos caminos, más viables están esos caminos cada que te estás moviendo. Entonces imagínate en el ejemplo que acabas de poner, tú estás aprendiendo una rutina, la cual te están cambiando a cada rato. 2, estás coordinándote. 3, estás dejándole la chamba a quien sabe que es tu neurona espejo. Y no estás forzando este proceso emocional en donde dices, no, es que no,
no, no era así, tiene que ser acá y yo tengo que saberlo. Porque lo más importante es primero quitar ese bloqueo y decir, es que yo ya soy adulto, yo ya me puedo coordinar y yo tengo que saber y no me puedo equivocar. Pero si soy aprendiz, o sea, si estoy en esta clase es porque vine a aprender, ¿no? Es como una vez decían, ay, no me acuerdo un meme que pasaron ahí de una iglesia, digo, no meto religión, pero decían, ay, es que siempre está lleno de pecadores. Y yo, pues, pensaba, claro. O sea, si no fuera pecador, entonces, ¿como para qué vengo? Porque ya sería santo, ¿no? Ya estaría en el cielo. Estoy entonces en el proceso de aprendizaje, de que me equivoco, corrijo y vuelvo a empezar. Si yo me visualizo en ese punto, entonces como para qué me enojo conmigo misma. Y ¿no? fíjate lo que decir, cambiar el chip de somos aprendizajes constantes de la vida. Porque el día que creas que ya eres el top master así de perdón, pero ese día se te subió el ego, la soberbia y ya no hay nada que aprender. Sí, ¿no? Ya aprendí que no A ver, pásame que no he cenado, que diga, no sé nada. Que no he cenado, es que ya tenemos hambre. Y todavía no hay cena, ¿no? A ver, espérame, No, bueno, a ver, bájale por ahí, de este lado. A ver. Entonces, soy yo, ¿verdad? Sí, a ver, espérame, es que vamos a ir a los saluditos, a nuestra ronda de saluditos que no hemos dado Es que ya no se para ven seguir ahí. con los tips. Ahí, ya. ¿Ahí estás? Sí, a ver. Ahí les va. Tere Acup, como siempre, conectada. Sujei Marmolejo nos manda bendiciones. Begoña nos pregunta, ¿cómo podemos saber de qué manera aprenden más los niños si son auditivos, visuales? Ahorita les vamos a decir porque ese tema nos encanta. Así es uno de los que nos fascinan. Juan Carlos Chuctaya, felicitaciones desde Arequipa y a él, muchas gracias, felicitaciones por lo que me mandas y bueno, gracias, en verdad me siento honrada por sus palabras y las recibo en el corazón y en el alma, porque en verdad más que esforzarnos, lo disfrutamos, porque después es como si de plan, o sea, todos los días ponemos lo mejor de nosotros para poder compartirte la información útil que transforma tu vida. A Elvira le mandamos un abrazo hasta la Ciudad de México, gracias por estar conectada. Sujei nos dice, exacto, Marmolejo, desaprender para aprender, exacto, porque a veces estamos tan saturados y yo digo, ¿cómo saber ese momento? Pues si te funcionó, síguele, pero si ya no te funciona, tienes que aprender algo diferente. Por eso es importante esta cuestión de saber nuestras expectativas. O sea, a ver, yo nada más quería aprender hasta la C, pues me quedo con ABC y se acabó. Esas eran mis expectativas, esas eran mis necesidades. Ok, sigo funcionando y estoy feliz conmigo, tranquila y a gusto. Pero si mi expectativa era aprenderme hasta la Z, pues entonces le sigo cambiando hasta que me queden claras estas cuestiones de la A a la Z. Si ya nada más al principio para aprenderme hasta la letra H me funcionó el hacer una coordinación o me funcionó el hacer una ritmicidad, pero lo demás no me queda, pues le cambio, porque entonces lo que me ha estado funcionando no tiene por qué seguirme funcionando siempre. Me puede funcionar para otra cosa, pero ahorita, ya para esto, ya no. ¿Por qué? Porque somos seres de costumbres, de patrones y somos también entes que evolucionan, que no siempre tiene que ser igual y no debería de serlo porque si no sigue el asunto de que no se afianza porque ya no hay nada nuevo. Y para el cerebro, si no hay nada nuevo que lo haga interesante, pues lo desecha porque dice, no me va a servir, es lo mismo. Entonces, el cerebro no pierde tiempo, digo, deberíamos de ser como el cerebro en esta parte, entonces dice, tengo todo este universo, esto sí me funciona, esto no, soy tajante con mis parámetros, ahí te ves, ¿no? Nos ahorraríamos tantas broncas, pero bueno. O sea, si fuéramos muy prácticos. Viendo este punto que comentas, Sujei, de verdad es básico el saber que el desaprender para poder aprender algo es más complicado, porque entonces imagínate que tú duraste, vamos a decir, 2 días para aprender algo. Pero entonces no es que te vayas a tardar 2 días más para desaprenderlo. A veces nos arraigamos a esto y no queremos soltarlo. Entonces es complicado quitar de aquí el decir, es que tengo que, sí, si tú quieres enseñarle a tu hijo que se levante, haga las cosas y lo haga de buena manera, pues entonces imagínate que tu papá tienes que aprender a hacerlo de la misma manera. ¿Qué implica? Que el papá desaprenda el que, ándale rápido, sí, no, muévete, no sé qué, ay, pero ¿cómo? Y que andas todo acelerado y corriendo
y no lo hagas tranquilamente, entonces, ¿cómo vas a esperar que el otro se levante plácidamente, feliz, buenos días, sí, Que claro? prevenga todo un No, día antes, pues. no lo va a hacer porque no le estoy espejeando eso. Y entonces, obviamente, yo como papá, requiere un esfuerzo doble porque tengo que desaprender que mi acelere tiene que ser, ¿no? Y que desaprender que en media hora tengo solamente para poder hacer todo el cúmulo cuando pudiera hacerlo en 45 minutos. Entonces, el desaprender nos cuesta mucho más a los adultos, ¿no? Que a los niños, que somos Pero más no nos rítmicos. podemos justificar en eso. O sea, es muy complicado, pero no me limita para aprender. Me dice, te vas a tardar más, vas a estar topando contra pared, pero eso no quiere decir que chango viejo no aprenda maroma nueva. A Lo ver, vuelvo a ahí les decir. va en la práctica, sobre todo que llevamos, y ahorita nos va a hacer el recuento nuestra querida Lore Valadez de todo este proceso a nivel neurológico para aprender. Pero yo mi pregunta le haría a mi querida tribu y que nos comparta, ¿qué es lo último? ¿Qué quieres? ¿En un periodo de 3 meses? ¿Qué has aprendido o qué? Sí. ¿Qué es lo último que en 3 meses te puedes reconocer que te has puesto en un proceso de aprendizaje? Esta es una buena pregunta, ¿no? Por ejemplo, ¿tú qué es lo último en 3 meses que... Yo sigo aprendiendo todos los Bueno, días. pues por ejemplo lo de la maestría. Ajá, sí. O sea, Terminé, me lo voy a poner entre comillas, la especialidad en septiembre, mediados. y te la pasaste. Y sigo dándole vuelta a los libros. O sea, porque a veces traes un ritmo así como tan rápido, entonces digo, a ver, lo vuelvo a ver, ¿no? Ay, ahora lo veo de forma diferente. Ah, sí, es cierto, porque ahora lo asocio con esto, ¿no? Entonces, el aprender que no porque yo ya haya visto un tema, ya me lo sé, sino hasta que veo el tema, lo mastico, lo digiero, lo hago mío, genero un conocimiento nuevo y lo aplico. Para mí, Lorena, eso es haber dicho, ya entendí, ¿no? Y como lo estoy practicando y practicando y practicando, ya es mío. Pero todavía sigo con esta cuestión. Entonces, por eso digo, ay, pues eso en cuanto a cuestión de aprendizaje teórico. A ver, aprendizaje cotidiano. Híjole, aprendizaje cotidiano, pues desde las comidas, desde cómo agarrar vías diferentes, cómo solucionar Una cuando nueva receta. no hay una cuestión. Por ejemplo, ahora que no sé qué pasa, pero no ha habido como muy buena rapidez en el internet y que no me acuerdo dónde quería ir, que dije, bueno, pero ¿cómo lo trazo? Ay, pues vuelvo a usar mi cabeza, ¿no? O sea, y si me equivoqué y me tardé más, pues ni modo, pero aprendí nuevas vías y la verdad es que sí. O sea, fíjate, Ay, ya me acordé. Está padrísimo este ejercicio que estás haciendo y gracias a Viviana que me dice algo bien bonito, dice, gracias, dice, Elvia, no descansas en tus entrevistas, gracias por mostrarnos tanto y la verdad, gracias porque nos siguen el ritmo y es un verdadero placer porque así esta es la manera en como todos los días aprendemos. Por ejemplo, estos ejercicios que alguien podrá decir en este momento, ay, claro que yo no estoy aprendiendo nada porque o no estoy en un diploma. No, claro que sí, lo que acabas de decir. Igual el día de hoy estás aprendiendo una nueva ruta para llegar a tu trabajo, a la escuela, a tus actividades, o igual lo que decías, una receta diferente de cómo hacerlo. El día de hoy estás en disposición, por ejemplo, para escuchar este tema. O sea, aunque tú pienses que no estás aprendiendo, todos los días te estás retando y estás retando a tu cerebro para poder empezar a hacer estas conexiones distintas que estaban dormidas, porque lo que nos estás explicando es que el cerebro está ahí con todo el potencial. El punto es cómo lo dejamos que se vuelva a activar y que no se adormile. Fíjate, ahorita que se supone que son cosas ya pues prácticas para nosotros, se supone, conocidas, estábamos estudiando o nos vimos en la necesidad de que se pusiera a estudiar uno de mis hijos, porque está en exámenes, y entonces yo así como que el trabajo, las cosas, no sé qué, le digo, a ver, platícame cuáles son los temas. No, pues tal, 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 perfecto. ¿Qué te acuerdas de cada uno? Tal, tal, muy bien. Entonces, como sé que es visual y él ya se la sabe, agarra y empieza a hacer mapas mental. El mapa mental. Y entonces le digo, ok, ahora de eso, abre el libro y ponte a verificar qué de todo eso que escribiste te puede ayudar para complementarlo. O sea, ¿qué es lo que yo aprendí? Que la verdad es que estaba yo como muy agobiada en mis cosas y dije, ¿cómo le puedo ayudar? No, sí, ay, la mamá que no le ayuda, ay, no. Y luego dije, a ver, se supone que yo me lo sé, pero entonces, ¿cómo le hice? No, pues
no tengo tiempo para pensarle y sacarlo del recuerdo. Y entonces él empezó un proceso al revés. Porque teóricamente, de lo que tú aprendes, sacas tu mapa mental, ¿no? Entonces él empezó al revés y después cuando me lo explica, que ya había terminado todo su proceso, empiezo a complementarle con las cosas que yo ya me acordé. Porque entonces otro de los puntos que hay que ver, que no solamente la emoción, la divergencia, la creatividad, chalala, es lo que tú tienes de memoria, o sea, ya guardado de información, la asocias con la información nueva que te está llegando y generas un conocimiento nuevo. Entonces eso fue lo que sucedió hace 2 días y le generó como, ay, sí, también puede ser esto, ¿no? Y le agregó más a su mapa mental. Entonces ya le dio otra perspectiva y a mí también, porque me dio una información adicional que me ayudó a que con lo que yo le estaba diciendo, él pudiera generar más ejemplos. Y de esa manera no se dio cuenta, pero estudiamos los dos. Sí, o sea, finalmente te refresca. Ajá. Y mira, por ejemplo, Begoña nos comparte que ella es ama de casa y que dejó lo académico, lo profesional, y que ella pensaba que no le iba a ser fácil el proceso porque tenía que hacer una cuestión de estudio para su ciudadanía en Estados Unidos. Okay. Y que lo logró. O sea, que fíjate, fue un reto después de que había dejado toda esa parte como del estudio y demás, simplemente lo logró. Y eso está padrísimo, Y es ¿no? que, ¿sabes qué pensamos? Que como ya dejé el ritmo de la estudiada, ya no podemos ni volvemos porque no tengo el tiempo, porque me ocupo de muchas cosas y todo. Pero es básico el conocernos. Hace un ratito Begoña preguntaba cómo saber qué perfil somos o qué canal de acceso tenemos. La mayoría nos podemos mover más en porcentaje por la cuestión visual, pero la cuestión emocional no la podemos dejar a un lado, o sea, esa siempre está presente. En cualquiera de los canales. En cualquiera puede ser que predomine más uno que el otro, pero tú te das cuenta si la forma de hablar de tuya o de tus hijos, si es más rítmica, más cantadita, más aceleradita, más lenta, más cómo es cuando están platicándote algo y si se están moviendo y entonces cómo le hacen y fíjate que no sé, y entonces ves la ritmicidad en ellos y dices, ok, por aquí voy a probar. Pero algo que debemos de tener muy claro es que no podemos, como habíamos dicho hace rato, clavarnos nada más hacia un punto. Solamente con cancioncitas se lo voy a enseñar porque si no, no aprende. A lo mejor hoy aprendió ese tema con cancioncita, pero mañana pues va a ser con baile y pasado va a ser con una cuestión de sonidos y de ritmos y de aplausos y a lo mejor va a ser a la próxima semana con un esquema visual, ¿no? Entonces, porque estás estimulando todas las áreas. Exactamente, no podemos casarnos y no sería recomendable casarnos con un solo perfil de acceso, porque si solamente tomamos ese canal visual o ese canal auditivo o el olfativo, no sé qué, o sea, yo te preguntaría, ¿tú te acuerdas de el arroz que hacía tu abuelita? Y lo que va a llegar a tu evocación va a ser el color, el aroma, el sazón, el no sé qué, y la imagen de cuando estabas comiendo con tu abuelita, ¿no? Entonces, ¿cuántos canales aventaste ahí? Es una experiencia total. Exactamente, todos. Eso es lo que se requiere y se busca para que un aprendizaje se quede. Pero lo que sí les voy a decir, yo siempre cuando me preguntan esto lo pongo en un ejemplo. Cuando vas al cine, para identificar tu canal preferente de información, es decir, por dónde entra la información y luego con lo que tú dices, hay que estimular todos, porque por ejemplo la gente de éxito es porque todos esos canales los filtra, o sea, los hace una experiencia y entonces todos poseemos estabilidad. Y yo pongo en un ejemplo de cuando vas al cine, las personas auditivas son las que te van a decir, es que el soundtrack es lo más padre del mundo. O sea, y el otro como que el visual va a decirte, no, es que la fotografía, y todo el mundo se pregunta, ¿qué fregados es la fotografía? Bueno, el cuadro bonito de la foto, así de cómo se ve hermosa la imagen, esa es la fotografía. Sí. Y el que anestésico es el que va a estar llorando, gritando en la película porque le llegó directamente al corazón. Si era musical se va a poner a bailar porque es su canal preferente de comunicación. Pero va a haber una personalidad que es la que te enseñan, por ejemplo, en programación neurolingüística, que es la que impulsar todos, que le va a encantar el soundtrack, que va a llorar con la película y que va a ver la fotografía hermosa porque todos sus canales los está activando. Así lo aprendes.
¿Cómo darte cuenta tú cuál eres? Yo te preguntaría, ¿cómo te aprendes los teléfonos? Cuando nos aprendíamos los teléfonos, Sí. hay quien es kinestésico, va a ser con la memoria muscular, que no se lo En sabe. donde dices, bueno, con Ajá, la... que le preguntas el teléfono y tiene que agarrar su teléfono para aprendérselo. El visual es el que literalmente tiene que ver, o sea, se aprendió el teléfono aquí en su mente como 1, 2, 3, 4, 5, así, hace la imagen mental. Y el auditivo es el que lo escuchó, el que con el escucha se lo aprendió. Y te va a decir, espérame, me falta un número, no me suena, ¿no? Exacto. Y te va a decir, no, era 25, 30, no era 34. Y lo tiene que decir, se tiene que escuchar para que pueda quedarse Oye, con los eso. auditivos son los que se hablan a sí mismos. Sí. O sea, los que no, bueno, también ese es un canal. Eso o el que te dice, ¿ya viste esta canción? Pues no es oída, ¿no? El auditivo te va a decir, se escucha bien, y el kinestésico se siente. Ahí, para que nada más sepa. Y es que recuerden, o sea, vas a decir, oye, qué complicado porque yo manejo en esto, lo otro también. Es que somos un conjunto de esos canales. Aquí el punto es saber que en qué momento tú quieres accesar algo y de qué manera es más fácil accesarlo. Entonces, el que los estemos estimulando todo el tiempo es lo que nos va a dar esa magia de que realmente permanezca esa información que metiste, ¿no? Pero bueno, creo que por ahí había una Oye, preguntita. mira, me pregunta Sujei, me encanta, porque dice que una pregunta, ¿por qué cuando me hacen una pregunta o me cuestionan y sí lo sabe, ella se bloquea? O sea, ¿qué pasa a nivel neurológico que entra el bloqueo? A nivel neurológico entra una sustancia que se generó en la emoción de decir, no puedo decirlo. Estoy friqueada, ¿No me quiere equivocar? sí, o sea, o no me quiero equivocar, o no me quiero evidenciar, o no quiero sacarlo por algo. Ya sea porque a lo mejor si digo va a ser verdad y se van a dar cuenta, a lo mejor entonces estoy saboteando algo, no lo sé, hay algo emocional que te está bloqueando eso, ¿no? Y algo emocional puede ser muy positivo, que estés tan emocionada que a veces nos atropellamos porque andamos emocionados y queremos contarte. Y no te salen las ideas. O sea, y la lengua se te traba y no te salen. O ese mismo es por una situación de decir, no me salió. O sea, ¿por qué? Es el miedo. Y es que si digo, y son como 20 pensamientos aquí, juntos, y la idea, aunque la tenías, como venían todos los demás negativos, es que si digo se enoja, si digo hace, si digo y me equivoco, si digo y no es, y si digo y no complemento. Todos esos al mismo tiempo hacen que me bloquee la lengua y que no salga la situación. Y aunque ¿Y ahí después qué me puede estoy hacer? latillando así, A no ver, por dije. ejemplo, ¿qué ejercicio tú pones cuando llegan a consulta niños, jóvenes y adultos con estos bloqueos que siempre ocurren, por ejemplo, a muchas personalidades que son muy ansiosas y en la hora del examen te dicen, me quedé en blanco? ¿Qué les recomiendas? ¿Cómo oxigenan el cerebro para que salga de ese bloqueo? Cuando es para preparar, por ejemplo, un examen, hay varias técnicas, ¿no? Son de muchas formas llamadas, todas tienen el mismo principio, entonces nos vamos a la generalidad. Por ejemplo, es ubicar el hacer una preparación previa a que entres a la sala de examen, en donde tú te vas a tu hemisferio derecho, a donde evocas una situación placentera, lo más placentera posible. En programación decimos la anclas. Y entonces, digo, aquí ya estoy mezclando 2, 3 líneas, ¿no? Pero Pues es tu anclas técnica, amiga. esa emoción, esa sustancia que generaste, que te hace estar en una situación de estabilidad, de relax óptima, para que entonces puedas accesar a los conocimientos que ya tienes. Y que esta sensación te haga sentir lo más segura posible para que no entre ningún bloqueo. Entonces, mientras tú ya estás en ese trance o en esa inducción o en esa situación, visualización, como le quieras llamar, ya es más fácil que en ese momento haz de cuenta que la agarres y la exportes a esa sala A la realidad. y la pongas ahí antes de que tú entres, ¿eh? No es magia, pero funciona. Sí, porque ahora sí que ahí ya te viste. Exactamente, entonces ahí la vas a anclar en el banco que te vaya a tocar, no importa, pero la vas a anclar ahí y entonces vas a visualizar que todas las preguntas que vienen, tú puedas encontrar una respuesta adecuada para ello. Ojo, no estás diciendo que vas a tener la respuesta correcta,
Porque luego cuando nosotros tenemos la palabra correcto, vas a decir, "Ah, es que no era textual, es que me falta una No le palabra, pones es que no. esa exigencia Y que si le es dices o no es, y si es, y entonces ya empiezo a darle oportunidad a que entre la duda. este estrés, este cortisol que me va a bloquear todo sistema. ¿Y Entonces, qué en le ese dices? punto es la que sea la respuesta adecuada. Que a lo mejor tú dices, híjole, fui muy rollera, pero pues le di la vuelta y le di como 3, 4 ejemplos, aunque no le di la explicación de las 6 cosas que creo que eran. Pero pues a ver qué dice el profe. Entonces tú te quedas satisfecho con eso. Y el haber contestado esa primera o segunda pregunta de esa forma, que quiere decir que ya le diste varias alternativas de solución, te da la oportunidad para que las demás preguntas no las bloquees y que puedas ver las otras. Por eso luego a veces te dicen, ¿sabes qué? Empieza por las que sí te sabes Exacto. y dejas hasta el último las que no. Para que no Porque sea si tu... empiezas con las que no, entonces ya empezaste a bloquearte. Fíjate, ahorita les platico de algo que se me vino a la mente y me Yo acuerdas dije, ahí va a leerle. de programación neurolingüística de Jorge. Ajá. Ahorita me acuerdan. A Clau Jiménez le mandamos un abrazo. Ella dice que está lluvioso. ¿De dónde nos escuchas, Clau? Recuérdame en dónde estás y nos manda un abrazo muy fuerte con mucho cariño. Y yo muchas saludo a florecitas. Lucy Y desde a Lucy Monterrey. Zamudio hasta Monterrey. Mira, a ver, ¿te acuerdas? Bueno, esta es una técnica que ahí sí la tienes que ir a aprender. O sea, no es de que ahorita con que te la explique ya te salió, pero No, ni esta que acabo de decir, o sea, esta, es sí mucho tienes trabajo. que ahí meterte, pero ¿te acuerdas? Eres buena para los nombres, yo soy nada más buena para aplicarlos, ¿no? O sea, a mí se me dan los términos, pero ¿te acuerdas de este ejercicio que ponía Jorge, que nos hacía que nos conectáramos en un estado de profundo, como no meditación, pero como en esta prefase del sueño? Y por ejemplo, en un examen que nos decía, respira de determinada manera para que parezca, entras como en esta fase previa al sueño, porque es cuando en tu inconsciente te conectas con todas las preguntas que sí hay. Obvio, dijo que tenías que estudiar, no que no estudiaras. Sí, no, o sea, no es de que vienen por de- osmosis y se quedan sí, aquí y toda no, la cosa. o sea, ¿no? dice, sí tienes que estudiar previamente porque esa prefase te va a hacer que te conectes con la parte inconsciente donde lo aprendiste en el momento en que se quedó Ajá. ese aprendizaje. Y entonces pareciera que contestas el examen medio dormido. No sé si te acuerdas. Sí, sí. Pues no creen que apliqué esa técnica en mi examen quién sabe, yo creo que me debe haber ¿De sacado aplicación mental o qué? no, de TOEFL. O sea, no te vengo manejando bien el inglés, pero ya te apliqué el examen, ¿no? Yo dije, pues ahora sí que ahí sí fue de que fluya. voy a confiar en que lo que quedó Yes, en mi yes, cerebro yes. Never, never. sepa la goma, pero fue muy práctica. Quién sabe, todavía no me dicen cuándo me saquen el examen, pero ya me van a entregar el certificado del TOEFL, yo creo nivel 1, ¿no? O sea, el de los de acá en México te preguntan, ¿y sabes inglés? Pues mira, no te lo hablo, pero te lo entiendo. Ahí, ahí estoy. Pero esas técnicas son buenísimas porque sacan el bloqueo. Y me acordé mucho de Jorge, nuestro maestro de programación neurolingüística, de ese ejercicio. ¿Te acuerdas que nos ponía a responder? Y uno decía, pues si yo estaba medio menso, dormido, y sí. Es que lo que hace el derecho es dar acceso a toda esta parte emocional, artística. Por eso los que tocan algún instrumento, los que bailan, todo eso, es tan fácil que tengan, no es que sean más inteligentes, lo que pasa es que le dan oportunidad a que se conecten los dos. Y entonces el derecho le vale la vida, no se estresa, está con esta cuestión de seguridad y le da más alternativas de solución al izquierdo, que es el ordenado, estructurado y todo eso. Que obviamente cualquier información para que puedas accesar tiene que estar en una estructura, pero esa se la pones tú cuando lo accesas. Y el asunto es que se liberan ciertas sustancias cuando estás en ese derecho, cuando le das oportunidad de estar en el hemisferio derecho. Y ese es llamado inducción, visualización, trance, sugestión, como le quieras según la teoría, según la línea de estudio, es como le llaman. Entonces, si no accesamos a ese lugar y no anclamos eso, pues difícilmente vamos a poder tener o recurrir a ese lugar del archivero donde guardamos esa información de las respuestas que previamente estudiamos y nos llegaron por osmosis, ¿no? Exacto, porque a veces decimos, hay que, Espíritu Santo, que dame la magia claridad. llegue a mí. Ay, no sé. perdón, si no estudiaste, ¿no? Oye, nos dice Clau que ya está, a ver si voy a practicar mi inglés. En Houston, Texas, en la ciudad de Rosenberg, Sí, Texas. qué ¿Tú padre. la ubicas cerquita de Houston? Sí, fíjate que qué bien, Claudia. Fíjate que Clau ahí nos escucha. Y Judith nos dice, saludos a las dos, tengo una pregunta. Mi niña de 9 años es muy buena para memorizar todo, pero se le dificulta mucho aprender las tablas de multiplicar
¿Por qué será que le ponga movimiento, verdad? Sí, exacto. O sea, a Oye, ver, vamos Adrián a repasarlos. Hernández, siempre presente, tu compañero de vida Maridito aquí, querido, apoyándonos. te quiero mucho. Un abrazo con mucho cariño. Lo recibimos, pero más ella. Ay, oye, más tú a que te dejes apapachar, ¿no? Mira, para poder asegurar un aprendizaje, como decíamos hace un momento, es si le ponemos emoción, si le ponemos una cuestión de orden o estructura, asociamos lo que tenemos con lo que está llegando, es decir, si tu niña tiene ya bien Memorización. toda la ideología de los números y el orden de los números y la secuencia y todo eso, entonces ya tiene un bagaje previo. Pero aparte le estás metiendo el que ahora le pones un ritmo, le pones una entonación, le pones un movimiento y lo que va a hacer es que va a conjuntar estas cuestiones. Ay, ahora lo voy a hacer frente al espejo, ahora lo voy a hacer que tú te mueves y yo me muevo como si fuéramos espejo, jaja. Pues somos más creativas, más divergentes. Lo importante aquí es que tú empieces a estarle motivando a que hagan una coordinación para que los hemisferios estén conectados y sea más fácil que se quede en los dos. No porque un lado se encargue de guardar la información y el otro de sacarla, ¿eh? En los dos hemisferios se guarda, pero aquí lo importante es que puede ser que a lo mejor esté en un momento estructurado y estresante como la escuela y Era entonces lo que la te iba a maestra esté decir, así estrés. esperando y observante y ella así como que chihuahua y se me olvidó ¿Y y, si y me ya me equivoco? bloqueé. Pero entonces va a salir el otro lado y va a decir, a ver, espérame, acuérdate que te la sabías por este lado también. Entonces, depende mucho las situaciones, la vía. Por eso es importante que estén conectados. Entonces, Fíjense. báilale, ponte a bailar. Bel Morales nos manda saludos y me gustaría hablar para en un proceso de aprendizaje, por ejemplo, cuando es una cuestión académica, sí es importante el ambiente. Sí. Entonces, por ejemplo, si un niño por naturaleza tiende más a dispersarse, no le va a ayudar que en el momento de estudio tenga un alta, por ejemplo, la típica en la mesa de la casa, todo el mundo deja cosas. No le va a ayudar, porque en ese momento no se va a concentrar, hay muchos distractores, y más si prenden la tele, o sea, si no tiene ese como canal desarrollado de concentrarse, no le va a ayudar. O sea, por eso la cuestión del orden. El orden no quiere decir que tenga que ser, que me tenga que aprender las tablas del 1 al 10 y que entonces sea 1 por 3, 2 por 3, puede ser en desorden, puede ser la mitad, puede ser, no me refiero a ese orden, sino a un orden de que yo, por ejemplo, voy a hacer la tarea o voy a estudiar y tengo todo lo necesario. No me estoy levantando y estoy rompiendo el estado de la atención a cada rato. Eso es un orden. Un orden es lo que estás diciendo. Entonces no tengo nada más que me distraiga porque solamente voy a trabajar la atención sostenida. Me voy a enfocar en esto por este momento. Pero entonces el orden empieza de afuera hacia adentro para poderlo trabajar de adentro como debe de ser y entonces así ir ese conocimiento. O por ejemplo, una persona kinestésica tiene que ver hasta con los olores, ¿eh? Por ejemplo, la aromaterapia, y les va, que me encanta. Uno de los aromas que te ayudan, por ejemplo, a prepararte al estudio es la menta. Porque lo que hace es que te conecte en la parte de oxígeno el cerebro y entonces tienes más disposición para el aprendizaje. Pero si huele ese día en la casa todo sucio y así, o sea, pues no. el ambiente, hasta cómo aprendemos, sí influye y pensamos que no. Y por eso es importante cambiarlo también. No quiere decir que hoy vayas a estudiar en la sala y mañana en el comedor y pasado, no, sino que para cuando tú vas a meter una información, entonces la forma de presentarlo tiene que ser diferente y el ambiente, por ejemplo, si eres maestro o estás en una clase de música o tienes que diversificarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor hoy estás de un humor, pero la próxima semana estás de otro. Y entonces no es la misma disposición. Y recuerden lo que comentamos hace rato. Si el cerebro no ve que hay algo diferente, ni siquiera lo accesa. No pierde tiempo, es muy inteligente. Entonces va a decir, sabes que esto es pan con lo mismo, ya sé, tiene referencia y entonces vas a decir, ay, es que el niño es desatento. No, no es desatento, ay, es que es apático, es rebelde. No, no lo es simplemente que ya el cerebro accesó que esa información como se la estás presentando ya la tiene. Mira, por ejemplo, tú hablabas de los procesos creativos y les voy a decir un tip, por ejemplo, este sí va para las mamás todólogas. Si una mamá todóloga va a entrar en un proceso, por ejemplo, de aprendizaje, no sé, vaya a entrar a aprender una clase en línea, a escribir, a leer y demás,
Si te hay un pendiente en la cabeza, por ejemplo, está, y les voy a poner la imagen, imagínate que vas a entrar a un proceso de estos de aprendizaje, pero estás viendo literalmente cómo los trastes no están lavados. Ujú. No vas a poder. O que tienes que ir al banco a no sé qué, No o que vas a tienes que ir poder. a O comprar no sé que qué esté el cosa. alterón de ropa. No vas a poder porque tu mente todavía está en resolver lo otro y no en ese proceso de aprendizaje. Entonces, sí también es depurar tu medio de todos los asuntos que no has resuelto, ponles resolución para que entonces puedas dejar que salga la creatividad. Sí, y por eso entonces el decir, a ver, sí estuve aquí 3 horas, pero realmente media hora fue la que me enfoqué. ¿Por qué? Porque, y digo, no es que esté bien o esté mal. Aquí la única cuestión es tu expectativa. O sea, ¿qué es lo que habías expectado? Estar 2 horas enfocada Macheteándole. en lo que estás haciendo, en resolver la situación, en terminar el trabajo, el proyecto, en accesar todo lo que tenías que accesar porque mañana tienes examen o al rato. Entonces, no lo sé cuál era tu expectativa, pero si tu expectativa era pasar 2 horas y pasaste media, chispas. Tendrías que revisar qué es lo que está pasando. Y no porque sea un problema de aprendizaje, sino porque una de las situaciones que es orden no se está dando, ¿no? Entonces sí es muy importante el que veamos esto. Entonces los repaso. Es una cuestión de ponerle emoción a todo lo que quieras accesar. 2, que seas creativo, divergente, que hagas cosas diferentes, aunque sean locotas, no importa. Nada más que no te pongas en riesgo. Bueno, Y sí, a los ni a tuyos. los demás, ¿verdad? Sí. Pero Pero ser se vale. divergente. Ajá. Y otra, que cambies el ambiente. Muy importante que generes conocimiento nuevo de lo que ya tienes con la información que llega, que generes conocimiento nuevo. Esto se adquiere mucho investigando, buscando, informando, estudiando. Entonces estás generando ¿qué? Conexiones nuevas, que es el otro. Generar conexiones nuevas lo vas a hacer investigando, moviéndote, o sea, haciendo pues una actividad puede ser de coordinación o ejercicio que lo incluyas en tu rutina diaria. Muchas veces nos vamos a hacer ejercicio y dices, ay, yo me relajé. Sí, porque estás haciendo algo diferente, pero si aprovechas eso con algo que tenías que repasar porque estás en un examen de algo, en un aprendizaje, vas a ver que accesas más rápido. Y sobre todo, pocas personas sabemos trabajar en equipo. Esto es algo muy importante, o sea, si ya dices, ay, es que estoy hasta el chongo de mi equipo de trabajo, en el trabajo y lo que sea, o cómo trabajar en equipo, si nada más está mi hijo y yo, trabaja en equipo, Eso ¿no? es colaborativo. Exacto, trabaja en equipo, ¿por qué? Porque el trabajar en equipo no solamente es la tolerancia, la cooperación, pues la negociación y todas estas cosas que nos da, sino que aprendes a retroalimentar, o sea, tú a decir y a escuchar para ser retroalimentado. Aprendes a ver con otra lupa, porque acuérdate que tú tienes 2 lupitas aquí y solamente son las que tienes, pero el otro tiene otras 2. Entonces es viable escuchar cómo se percibe esa realidad en base a esas lupas y cómo puedo corregir porque no llenó esto a mi expectativa o a la expectativa que tenían planteado. Por eso es bien importante también si hay la oportunidad de trabajar en equipo. Entonces yo creo que con esta situación tenemos como algo general, pero que podemos aplicar para todo tipo de aprendizaje. No solamente tiene que ser un aprendizaje académico, pero sí sabiendo que cuidando todos estos canales de acceso, tendríamos que estar siendo muy flexibles con las situaciones y con nosotros mismos para tampoco agarrar el chicote y decir, no aprendí nada, tenía que aprender 10 páginas y me supe una, pero es que ya no sirvo, claro que estoy bien viejo y oxidado, no, para Tampoco. nada. Y para oxigenar y no oxidarnos hay que seguir aprendiendo. ¿Con qué frase te despides el día de hoy en esta conclusión que nos das? Y bueno, sobre todo también recordarles que Lore Valadez es creadora de una metodología en neurodesarrollo que está no solamente en Querétaro, sino que está tomando una fuerza importante en México y fuera del país. ¿Dónde te localizamos a través del instituto y cuál sería la frase con la que te despides? Pues bueno, les doy el número telefónico, es el 442 125 6662. Mándenme un mensajito, es mucho más sencillo, por favor. Definitivo que la frase, si tuviera que elegir unas palabras para que se quedaran ancladas, es aprender. No es nada complicado, es lo más sencillo del mundo. Todo el tiempo estamos aprendiendo, de hecho. Pero hay que aprender para ser felices. Hay que aprender disfrutando las cosas. Entonces la invitación el día de hoy es sé feliz,
simple y sencillamente sé feliz, porque si eres feliz vas a aprender todo lo que se te presenta en el día. Y yo agregaría ahí a Albert Einstein, que dice que si el grado de la locura Sí. es pensar obtener resultados distintos haciendo las mismas cosas. No, pues, Entonces no. la vida siempre nos va a decir cuándo es el momento que eso que ya te había funcionado ahora no te funciona y es el momento de aprender algo distinto. Y tú lo decías, no nada más en lo académico, en tu vida, En todo lo que está tiempo. cumpliendo ciclos, lo que tienes que soltar para entonces aprender una manera diferente de caminar por el mundo. O sea, todos estos procesos no es casualidad y la vida siempre es sabia, nos dice cómo. Yo te agradezco como siempre tu compañía, la claridad en cómo nos explicas lo que parece complejo, Lore, porque pues yo sé que es parte de una misión de vida que te ha llenado de satisfacciones y bueno, gracias por compartirlo con Gracias. nosotros. Y también a Begoña nos dice muchas gracias por la información, nos manda un corazón, aprendo mucho Gracias. de nosotros, Un gracias. abrazote. Y con mucho cariño también va de regreso. A Judith Noyola nos dice gracias, que tengan un hermoso día. A mi tribu, gracias, gracias, gracias. Y bueno, pues me despido con esta frase que siempre decimos, ahora ya le agregamos una parte. Si tú te vieras como yo te veo y como Dios te ve, seguramente te sorprenderías. Inlakesh Halaken, yo soy tú eres yo. Mañana tempranito vamos con Mente Exitosa, los pasos de las mentes exitosas con Lina Martín. Así que conéctense con nosotros. Gracias, gracias, gracias. Vámonos.